Vamos ahora con un ejercicio de tiro parabólico de primero de bachillerato. Este ejercicio es muy típico porque te marcan el tiempo que tarda un objeto en llegar a una posición y cuál es esa posición, y tú tienes que calcular tanto la velocidad inicial como el ángulo de salida. Y esto siempre se hace igual, con un sistema de ecuaciones, ¿vale? Mirar, dice, se realiza un tiro parabólico desde una altura inicial de 2,35 metros. Si el objeto tarda en llegar al suelo 1,85 segundos, tiempo en llegar al suelo 1,85 segundos, y recorre una distancia de 3,14 metros, es decir, que este objeto va a realizar un tiro parabólico, un vuelo, y va a recorrer una distancia de 3,14 metros en el eje de las X hasta que llega al suelo. Y el tiempo que va a tardar en llegar aquí al suelo es 1,85 segundos. Dice, calcula la velocidad y el ángulo de salida y la altura máxima del suelo, del tiro, la altura máxima con respecto al suelo. Mirad, lo primero que tenemos que hacer es descomponer la velocidad inicial. Si os fijáis, la velocidad inicial es un vector que no va ni en mi eje X ni en mi eje Y del movimiento, ¿vale? Porque tengo en el eje X el objeto va a realizar un MRU, un movimiento rectilíneo uniforme, va a salir con una velocidad inicial en el eje X que la va a mantener. Sin embargo, en el eje Y lo que va a realizar es un MRUA, un tiro vertical. Va a salir con una velocidad inicial en Y que la va a ir perdiendo hasta llegar a una altura máxima, donde esa velocidad será cero, y luego la velocidad en el eje vertical empezará a aumentar con signo negativo hasta llegar al suelo, ¿vale? Es decir, que divido mi movimiento en dos ejes. El eje Y, en el cual tengo un MRUA, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y el eje X, en el cual tengo un MRU. Las ecuaciones que voy a poder emplear para el eje Y: la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo, y la altura va a ser igual a la altura inicial más la velocidad inicial en Y por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esas son las dos ecuaciones que voy a emplear para el eje Y. Y para el eje X solo voy a tener una, que el espacio que recorre en X será el espacio inicial más la velocidad en X, que al ser un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad en X va a ser siempre la misma, es decir, va a ser la misma que la inicial, es decir, que puedo poner aquí velocidad inicial en X por tiempo, ¿vale? Tengo estas tres ecuaciones. Mirad, lo que tenemos que hacer es descomponer la velocidad. Este vector de aquí, esta componente, sería la componente en X de la velocidad inicial, es decir, sería V0X. Y si pintamos aquí la componente en el eje Y, sería V0Y. Con respecto a este triángulo rectángulo que forman estos tres vectores, V0, V0X y V0Y, que está aquí, ¿vale? Tenemos que V0Y, con respecto a este ángulo alfa, es el cateto opuesto, y que V0X es el cateto contiguo. Luego V0X, la razón trigonométrica que le relacionará con V0 será el coseno de alfa, y V0Y será el seno de alfa. Es decir, que pongo aquí que V0X va a ser V0 por coseno de alfa, y que V0Y va a ser V0 por el seno de alfa. Bueno, pues ahora vamos a emplear estas dos ecuaciones. Vamos a llamar a esta la ecuación 1 y a esta la ecuación 2. Y vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué sabemos de la ecuación 1? Mirad, lo ponemos aquí. ¿Cuál es la altura final de este movimiento? El suelo, 0. ¿Cuál es la altura inicial desde donde se lanzó? 2,35 metros. ¿Cuál es la velocidad inicial en el eje de las Y? La velocidad inicial por el seno de alfa. V0 por seno de alfa. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar al suelo desde 2,35 metros? Me lo da el ejercicio. 1,85 por 1,85 segundos. Podría dejar t, ¿vale? Pero más un medio por la gravedad, que como os he explicado en otros vídeos, la gravedad es un vector que dirige el movimiento hacia el cero y hacia valores negativos, le vamos a dar el signo negativo.
menos 9,8 por 1,85 al cuadrado. Vamos a agrupar términos. Mirad, tenemos 0, menos 2,35 más todo esto de aquí, que sería 16,77, menos 2,35 más, esto me quedaría menos 16,75, lo paso con signo positivo, más 16, he dicho 35, no, 77, igual a V0 por el seno de alfa. Por aquí he puesto un 85, pero voy a dejar t, ¿vale? Para que veáis lo que pasa ahora, ¿vale? Y la ecuación 2. Tenemos la ecuación 2 que sería espacio final. ¿Cuál es el espacio inicial? 3,14. Paso este aquí restando, menos espacio inicial. ¿Cuál es el espacio inicial? 0, partido de 0. O sea que tendría 3,14 igual a V0x, que es V0 por coseno de alfa, por el tiempo, por ese 1,85, ¿vale? Podía haber dejado 1,85 aquí o t. El caso es que lo que voy a hacer ahora para resolver este sistema de ecuaciones es dividir uno entre otro, ¿vale? Dividiendo la ecuación 1 entre la ecuación 2, mirar, al dividir V0 se me va con V0, t se me va con t, y tengo menos 2,35 más 16,77 entre 3,14 igual a seno de alfa entre coseno de alfa, que es tangente de alfa, ¿vale? Luego alfa será el arcotangente de este cociente de aquí, ¿vale? Y este cociente de aquí es 4,59. Es decir, que alfa, el ángulo con el que se ha lanzado es 77,7 grados. Cuidado con esto y mirar muy bien que la calculadora, ya os lo he dicho en otros vídeos también, esté en deg. No esté en radianes, porque entonces todas estas operaciones las vamos a tener mal. Todas las operaciones que conlleven razones trigonométricas. Bueno, y ya teníamos aquí en esta ecuación dos incógnitas, el ángulo de lanzamiento y la velocidad. Bueno, pues ahora vamos, por ejemplo, a esta ecuación, a la ecuación 2, para sacar la velocidad. Proseguimos el ejercicio por aquí. De la ecuación 2 tengo que espacio final 3,14 igual a espacio inicial 0 más velocidad inicial en x, que es velocidad inicial por el seno de 77,7 grados por el tiempo, que es 1,85, que es lo que ha tardado en recorrer toda esta distancia, por 1,85. Seno de 77,7 por 1,85 lo paso aquí dividiendo y me queda que la velocidad inicial de este lanzamiento es 7,97 metros por segundo. De esta manera, resolviendo este sistema, si me dan el tiempo y la posición del objeto en un determinado momento, puedo sacar tanto el ángulo como la velocidad inicial, ¿vale? Y ahora, el apartado B dice, calcula la altura máxima que alcanza el objeto en este tiro parabólico. Bueno, ¿qué ocurre en la altura máxima? En la altura máxima, la velocidad de lanzamiento en el eje Y va disminuyendo hasta que llega a un punto en la altura máxima en el que esa velocidad se hace cero. La velocidad de lanzamiento en el eje Y es positiva, va disminuyendo hasta hacerse cero en la altura máxima y luego empieza a crecer con valores negativos. Es decir, que en la altura máxima la velocidad en el eje de las Y es cero. Bueno, pues podemos coger esta ecuación, vamos a poner que esta ecuación es la ecuación 3, ¿vale? Cogemos esta ecuación e igualamos la velocidad en Y a 0. Cogemos la ecuación 3. Velocidad en Y. Para la altura máxima la velocidad en Y es 0. Igual a velocidad inicial en Y. La velocidad inicial en Y era V0, 7,97, por el seno de alfa, por el seno de 77,7. Esto es 7,79.
7,79 es la velocidad inicial en el eje de las Y, ¿vale? Más gravedad, que lleva signo negativo, menos 9,8 por el tiempo. Despejamos de aquí el tiempo, este pasa aquí restando, este aquí dividiendo, y me queda que el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima es 0,795 segundos. Este es el tiempo que tarda el objeto en llegar a la altura máxima. Bueno, pues como me pide la altura máxima, ahora lo único que tengo que hacer es volver a coger la ecuación 1 y calcular la altura máxima. ¿Cuál será esa altura máxima? Será la altura inicial, 2,35, desde donde se lanzó, más la velocidad inicial en i, que era la velocidad inicial por el seno del ángulo, que hemos dicho que la velocidad inicial en i daba 7,79, más 7,79 por el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima, 0,795, más 1/2 por la gravedad, signo negativo, por el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima, al cuadrado. Resolvemos esto y me queda que la altura máxima que alcanza este tiro parabólico es 5,45 metros. Solución del apartado B.